Bienvenidos a mi canal, les saluda Mayrena Campos. Estoy muy contenta de que ustedes me estén acompañando en esta tarde. En este día vamos a estar estudiando, siguiendo con la serie Camino a la Cruz, según el Evangelio de San Lucas. Vamos a estar meditando en el capítulo 23 del versículo 32 al 49. Y antes de continuar, les invito a que se suscriban a mi canal y que se le den un like para que estas personas, los que no conocen al Señor, puedan escuchar la palabra. Les pido también de que lo compartan con las personas que no conocen al Señor para que este evangelio sea predicado como dice la palabra. Entonces, les agradezco mucho por estar aquí y vamos a orar para que el Señor nos bendiga en este día y nos dé sabiduría en su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos delante de ti en este día, Señor, para darte las gracias, Señor, para decir que este es el día que tú hiciste, que nos gozaremos y nos alegraremos en ti, Señor, porque tú eres la fortaleza de nuestra vida, porque tú eres nuestra fuerza, Señor, porque por ti nos movemos, porque por ti, Señor, estamos vivos, Señor, y nacimos para adorarte, nacimos para bendecirte, nacimos para exaltar tu nombre, Señor, y para llevar a cabo todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas, Señor. Te agradecemos y Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este lugar. Gracias por enseñarnos, gracias porque eres nuestro maestro, gracias porque eres nuestra guía, gracias porque tú nos enseñas la palabra y te invito a que estés en este momento con nosotros para que nos ayudes a crecer en la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a estar en la introducción que es el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y una de las reseñas más importantes nos dice de que el libro de Lucas pues es el tercer libro del Nuevo Testamento y el más largo, ya que tiene 24 capítulos. Entonces también nos dice que en este libro se registra la profecía de la destrucción de Jerusalén, este evento que se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo en manos de los romanos. También una fecha aproximada en la que se escribió este libro, el libro de Lucas, sería el año 80 después de Cristo. También nos dice que el propósito de Lucas escribir en este libro es confirmarle a Teófilo la certeza de las cosas que habían sido enseñadas. También nos dice que Lucas se dirigió a los gentiles y a los cristianos que necesitaban fortalecerse en la fe. También otro de los objetivos que tiene el libro de Lucas es procurar presentar una obra histórica por orden. Según esto lo podemos ver en Lucas capítulo 1 versículo 3. También dice que la mayoría de sus historias siguen una secuencia cronológica. ¿Y qué significa la palabra cronológica? Que dice de que la palabra cronología es el marco de tiempo en que sucedieron los eventos. Entonces también nos dice que a menudo da indicaciones de tiempo. Por ejemplo, nos dice, bueno, más adelante vamos a ver en los ejemplos que nos dice, según Lucas 3:1-2 nos relata el tiempo en el que sucedió esto. Lucas, más que ningún otro evangelista, conectó su relato con el entorno judío y romano, según nos dice en Lucas 2:1. Lucas hizo énfasis en la redención universal que todos podían tener en Cristo. También nos dice que hace notar de manera especial en Lucas la consideración que Cristo tenía hacia las mujeres, como por ejemplo María, la madre de Jesús, Elizabeth, la madre de Juan, y son personajes centrales del libro de Lucas. También dice Ana la profetisa y Juana la discípula. Estas historias solo se mencionan en el Evangelio de Lucas. También Lucas incluyó la historia del trato bondadoso de Cristo para con la viuda de Naín y la mujer pecadora que lo ungió. Entonces estaremos leyendo hoy. Vamos a tener la lectura en el capítulo 23, versículo 26 al 49. Crucifixión y muerte de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llevándole tomaron a cierto
Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. 37. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. En este pasaje que hemos leído, Lucas nos relata de manera descriptiva, ¿verdad?, la conversación que Jesucristo primero tuvo con las mujeres que lo seguían por la vía dolorosa y que estaban llorando por él. En el 28 nos dice: pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Entonces nos relata esta historia, ¿verdad?, para que nosotros veamos lo que estaba sucediendo mientras Jesús caminaba hacia la cruz, hacia el Gólgota. Entonces él vio a las mujeres que estaban ahí, que estaban sufriendo por él, que estaban llorando porque lo llevaban a crucificarlo, ¿verdad? Y me imagino que ellas se sentían que no podían hacer nada por Jesús, que no podían salvarlo, que lo llevaban a crucificar, y entonces comenzaban a llorar porque pues les dolía. Habían estado tanto tiempo con Jesús, no sé si lo habían seguido en sus 3 años de ministerio, pero dice que estas mujeres lloraban el momento, cómo lo veían cargar su cruz, cómo lo veían caerse, cómo lo veían sangrar por su cuerpo, cómo lo veían mientras él quizás apenas podía caminar por la vía dolorosa. Entonces, pero el Señor les dice: no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque el Señor Jesucristo en ese momento sabía que Él tenía que morir para darnos la vida a nosotros. Entonces lloren por ustedes, porque en ese momento quería el Señor Jesús que se enfocaran en ellas, que se enfocaran en su generación, en sus hijos, que vivieran una vida santa y digna delante de Él, para que ellas también pudieran ser salvas, y no solo ellas, sino también su generación, la generación que el Señor les había dado a ellos, porque para el Señor Jesucristo, el Señor es un Dios de generaciones. Dice la palabra: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
el Dios de Jacob, el Dios que está con nosotros todos los días de nuestra vida, el Dios que visita el pecado hasta la cuarta generación. No solo viene a tu vida, también visita a tu generación hasta la cuarta, hasta la 10ª generación. Entonces, para el Señor es importante nuestra generación. ¿Qué clase de legado estamos dejando en esta tierra? ¿Qué clase de legado estamos dejando a nuestros hijos? Porque como padres somos los responsables de leerles la palabra del Señor a nuestros hijos. Somos los responsables, como dice Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Cuándo? Cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Entonces es una tarea de todo el día. Entonces muchas veces pensamos como padres que nosotros vamos a delegarle la educación de nuestros hijos a las escuelas, vamos a delegarle la educación de nuestros hijos a la persona que los cuida, vamos a delegarle la educación de nuestros hijos al internet, al TikTok, a Facebook, a Instagram. No, es nuestra responsabilidad como padres instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Dice la palabra, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Entonces en este momento veo la importancia que el Señor en este versículo 28 tuvo cuando vio a estas mujeres. El Señor las vio llorando, pero ¿qué les dijo? No lloréis por mí, porque Él iba a resucitar, Él tenía que morir, era necesario que esto pasara para darnos la salvación de nuestros pecados, para hacernos aceptos delante de Él, para poder tener esa comunión que Él vino a buscar en nosotros. Vino a partir, dice, el velo del templo en dos, para que nosotros entráramos al lugar santísimo sin intermediarios. Entonces vio a estas mujeres y les dijo, llorad por vosotras y vuestros hijos. ¿Por qué? Porque el Señor no solo quiere salvarnos a nosotros, sino a nuestra generación también. Entonces es importante que nosotros como padres, los que somos padres, instruyamos a nuestros hijos. Busquemos las oportunidades de sembrarles la palabra de Dios. Busquemos la oportunidad para leerles la Biblia. Me recuerdo que cuando mis hijas nacieron, yo agarraba la Biblia y les leía la palabra. Oraba por ellas todos los días, según crecían. Ahora que una de mis hijas está en la universidad a 2 horas cerca de donde yo vivo, ahora yo le dije al Señor, Señor, yo quiero seguir enseñándole la palabra a mis hijas, que ella siga escuchando. Y entonces yo le dije, Señor, dame creatividad para poder conectarme con ella y poder siempre seguirle sembrando la palabra, porque el trabajo de padres no termina hasta que nos vamos de esta tierra. Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora decidí hacer videos para que ella los escuche y siga escuchando la palabra del Señor, porque dice, y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás. No nos cansemos de repetirles, porque inclusive nosotros como adultos se nos tiene que estar recordando la palabra. ¿Y quién nos va a recordar esa palabra? El Espíritu Santo dice que es nuestro maestro. El Espíritu Santo dice de que Él nos enseña, nos recuerda y nos repite la palabra del Señor cuando estamos orando, cuando andamos, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. Dice que vamos a meditar en su palabra de día y de noche. Entonces, no nos cansemos de repetir la palabra a nuestros hijos. No nos cansemos, porque sus almas tienen que ser salvos. Tenemos que orar por ellos, tenemos que seguir orando, no importa la edad de ellos. Tenemos que seguir cubriéndonos con la sangre de Cristo. Él se enfoca en el versículo 28 y entonces nos llama a llorar por nosotras, a orar por nosotros y por nuestros hijos. Y entonces en el versículo 31 dicen, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿que no harán? Porque estaba profetizando pues lo que iba a pasar todos los que le seguían a Jesús después de que Él murió y resucitó y se fue al cielo. Y todo lo que pasó en el libro de Hechos, el Señor estaba profetizando lo que les iba a pasar
a sus discípulos porque todos murieron una muerte terrible. Y también nos relata en manera detallada lo que pasó con los dos ladrones que estaban aquí con él. En el 32 dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y entonces cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, les crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y qué pasó con estas dos personas? Dice que en el 39 nos dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él quería que el Señor se salvara en ese momento de la crucifixión y lo salvara a ellos también. Entonces vemos el egoísmo que esta persona tenía porque quería salvarse él, que Jesús lo salvara en ese mismo momento de la muerte y que se salvara él, pero porque él no pensaba en que Jesús estaba haciendo ese sacrificio por toda la humanidad, por todos los seres humanos, por los que no habían nacido, por los que íbamos a nacer después, por los que van a nacer después de nosotros, la generación que va a venir después de nosotros, por los que nacieron anteriormente desde Adán y Eva. Entonces, ellos no pensaban en esto. Y el 40 dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes a tu Dios, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, o sea, estando a punto de morirse, todavía no tenía temor de Dios, no se arrepintió de su pecado. Este hombre que estaba a uno de los lados de Jesucristo, porque dice que fue uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces el 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecían por todo lo malo que habían hecho, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Estaba aceptando, mas ningún mal hizo. Si se fijan en este momento, este hombre estaba aceptando y reconociendo que era un malhechor, que era un pecador, que había pecado contra el cielo y contra Dios, que había hecho cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad del Señor, se había rebelado en contra del Señor, que no lo había reconocido como su Señor y Salvador porque había hecho tanto malo que lo tuvieron que crucificar. Entonces, ¿pero qué pasó? Él aceptó que era pecador. Él aceptó que era un malhechor. Y entonces ese es el principio para que nosotros encontremos a Jesús, para que nosotros recibamos esa salvación, para que el Señor venga y nos sane nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Primero es necesario reconocer, Señor, soy un pecador. Señor, te he fallado. Señor, me alejé como el hijo pródigo. Señor, he hecho todo lo malo en esta tierra. Señor, he sido desleal, he sido mentiroso, he sido un ladrón, he sido lo que sea. Reconocer es el principio para recibir la salvación de nuestros pecados. Reconocer es el principio para que el Señor comience a crear una persona nueva en nuestra vida, a crear una nueva mente, porque dice que renovemos nuestra mente con la palabra, que renovemos nuestra mente con la palabra. Entonces este hombre estaba reconociendo que necesitaba de Dios. En el último momento de su vida, el Señor le dio la oportunidad de reconocerlo y de arrepentirse, porque dice, nosotros de verdad merecíamos esto, de verdad estamos crucificados porque merecíamos este castigo por lo malos que hemos sido. Entonces, y viene y le dice al Señor en el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y algo tan lindo que el Señor hace, el 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¿Qué momento más importante para la vida de este hombre? En los últimos minutos de su vida, reconoció que era pecador, reconoció sus pecados, reconoció sus faltas, reconoció sus errores, reconoció y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor lo estaba escuchando, el Señor lo estaba oyendo la conversación de los dos y entonces recibió el perdón de Jesucristo. Entonces le dijo el Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué regalo más grande.
el que el Señor le dio a este hombre, que en sus últimos segundos de su vida recibió el regalo más grande, que es la salvación y el perdón de nuestros pecados. La salvación y el perdón de nuestros pecados. Qué misericordia más grande, porque dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada momento que nos da el Señor. Nos está llamando. He aquí para que nos pongamos a cuentas. Dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y los que vemos cómo cae la nieve, vemos que la nieve es súper blanca. Color tan blanco, brillante. Más blanco. Dice, tus pecados serán más blancos que la nieve. Entonces, recibamos, así como este hombre que tuvo la oportunidad en el último. No esperemos a tener el último momento de nuestra vida para decirle, Señor, entra a mi corazón, entra a mi alma y entra a mi mente. Acepto ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí, como lo hizo este hombre. Y entonces dice en el 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que estaba aconteciendo, dice que dijo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Por qué tenían miedo de estar cerca de Jesús? Como veían que a Jesús lo habían crucificado, pensaban también que pues les podía pasar algo a ellos. Estaban de lejos, dice la Biblia. Entonces, vemos el milagro más grande, uno de los milagros más grandes en la palabra, como este hombre malhechor, qué sé yo, los pecados que este hombre había hecho, pero dice la Biblia que era un malhechor y recibió la salvación, recibió a Jesús, recibió. Entonces el Señor vino a dar su vida y sufrió el sacrificio, sufrió la muerte y muerte de cruz para redimirnos, para darnos una nueva oportunidad, para darnos un nuevo propósito, para escribir nuestro nombre en el libro de la vida, para darnos un propósito grande que traspase generaciones, no solo así como les dijo a las mujeres estas, llorad por vosotros y por vuestros hijos, no solo para nosotros, para nuestra generación. Y en esta tarde quiero invitarte a que permitas que el Señor Jesucristo escriba una nueva historia, no solo en tu vida, sino en tu familia, en nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros tataranietos espirituales. Porque cuando nosotros nos levantamos a decirle, sí, Señor, escribe una historia diferente, una historia de poder, una historia en la que tú seas el protagonista principal, como le dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que tú crezcas. Es necesario que yo tome mi cruz cada día y me niegue. ¿A qué? A los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, para que Jesucristo escriba una nueva historia en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros familiares, en cada uno de los que van a estar en nuestra generación. Así como vimos que el Señor escribió una nueva historia en la vida de Rahab, la llevó a estar en la genealogía del Señor Jesucristo. ¡Qué bendición más grande! También en la historia de Ruth vimos cómo el Señor, como siendo una moabita, y ella decidió y dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y siguió el camino con Noemí, la acompañó desde Moab hasta Belén. ¿Y qué pasó? Qué regalo más hermoso el que Dios le dio. Porque ella se sacrificó, no solo físicamente en caminar desde ese lugar de Moab hasta la tierra de Belén, no sé cuántas horas caminaron, pero ella le dijo, no me ruegues que me aparte de ti, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella reconoció que Jesucristo, que el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, era el Rey, era el Señor,
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Y cuál fue el gran regalo que el Señor tenía preparado cuando ella hizo su decisión para seguir a Noemí? ¿Cuál fue ese regalo? Ella también está en la genealogía del Señor Jesucristo. Ella está ahí. ¿Por qué? Por esa decisión que tomó. Entonces, venimos a este tiempo. ¿Qué es lo que el Señor te está ofreciendo? ¿Qué es lo que el Señor te está ofreciendo? La salvación, pero también te está ofreciendo una vida sobrenatural, una vida donde tú le crees a Él, una vida, te está ofreciendo una vida increíble que nada ni nadie en este mundo te puede dar. Te está ofreciendo una vida donde camines en lo sobrenatural, donde cruces todas aquellas limitaciones que tú te has puesto en tu mente. Entonces, quiero invitarlos a que veamos lo que estas mujeres hicieron, todas estas mujeres que hemos estudiado. Veamos el sacrificio de Jesús como el regalo más grande en la historia de la humanidad. Su muerte, muerte de cruz, y su resurrección, porque así como resucitó, nosotros también resucitaremos con Él, porque la palabra del Señor dice que el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Entonces te invito a que no esperes hasta el último segundo, hasta que estés en la cama de ese hospital a punto de morir, para recibir a Cristo, para darle tu corazón al Señor. Te invito a que hoy decidas por la vida y decidas por Jesús y le digas: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por este momento que nos has permitido reflexionar, no solo en tu muerte, Señor, sino en esa muerte que hiciste por amor a nosotros, en ese sacrificio tan grande, en el regalo tan grande que es la salvación, que diste, Señor, tu vida, que diste tu cuerpo, que diste tu sangre por cada uno de nosotros, para que nosotros, Señor, vengamos delante de ti, seamos hechos hijos tuyos, para que tú nos llames, Señor, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor. Gracias te damos por ese regalo de la salvación. Gracias, Padre, por esa muerte, por esa sangre carmesí que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque así como a ese malhechor le diste la oportunidad de ser salvo en el último momento de su vida, así también, Señor, oro por aquellas personas que te están escuchando tu palabra, oro por aquellos que no te conocen, oro por aquellos, Señor, que están enfermos, oro por aquellos que, Señor, están en la cama de un hospital. Que tengas misericordia, Señor, y que en este momento ellos puedan abrir, Señor, la puerta de su corazón, Señor, para que tú entres y restaures su vida, restaures su alma, restaures su espíritu en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por la salvación. Te damos las gracias, Señor, porque este es el día que tú hiciste. Nos alegramos y nos gozamos en ti, en la salvación que tú nos has entregado, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Toca cada vida, cada corazón en este día, Señor. Te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias por tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Hemos estado delante de ti, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros. Te dedicamos este día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. También nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En esta tarde quiero darte la oportunidad de ofrecerte la salvación. La salvación es la certeza que nosotros tenemos que cuando nos vamos de este mundo, cuando partimos de este mundo, cuando nuestro cuerpo deja de vivir, tenemos la fe de que nos vamos con el Señor. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad para ofrecerte esa nueva vida eterna que el Señor tiene preparado para todo aquel que cree, porque dice que creer en nuestro corazón y
confesarlo con nuestros labios, con nuestra boca, seremos salvos. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad para ofrecerte esa salvación y que repitas conmigo esta oración. Las letras estarán saliendo en la pantalla para que tú puedas decirlas de corazón y arrepentirte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Te damos las gracias porque lo resucitaste al tercer día y hoy estás sentado en la diestra de Dios Padre. En este momento te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados, Señor, y de todo lo malo que he hecho en toda mi vida. Ahora abrazo tu salvación y recibo esa nueva criatura que tú me estás entregando en este día. Y tengo la seguridad, Señor, que si muero, estaré contigo delante de ti en tu presencia. En el nombre de Jesús, recibo la salvación y recibo tu perdón de mis pecados. En mi corazón, mi alma y mi espíritu. Te recibo en el nombre de Jesús. Amén.